La legislación colombiana se ha caracterizado por tener notables falencias en su sistema penal, por lo que surge la necesidad de reconsiderar la teoría actual del delito. Este revaluar se justifica debido a que las conductas delictivas han transmutado y ahora incluyen no solo individuos, sino también estructuras organizacionales complejas. En consecuencia, se requiere el desarrollo de una nueva teoría del delito que permita su correcta implementación en el sistema penal. La teoría neodinámica de la acción penal, que denominaremos TNAP, presenta una perspectiva renovadora, proporcionando un enfoque más flexible y adaptativo que abarca tanto conductas de las personas naturales como también las jurídicas. A través de esta teoría se intenta abordar desafíos contemporáneos de la criminalidad y la política pública criminal, fomentando la justicia, la proporcionalidad de la pena y la eficaz prevención de delitos. De igual manera, la teoría propuesta reconoce la evolución de los sujetos en el ámbito del derecho penal, adaptando a sujetos activos como lo son las empresas, multinacionales y corporaciones. Asimismo, la teoría neodinámica de la acción penal propone la eliminación del análisis de culpabilidad dentro de la teoría del delito, dado que, aunque su relevancia es reconocida, resulta más significativo llevar a cabo dicho análisis en la definición de la pena, en lugar de en el concepto propio del delito. Esta modificación permite: 1. Acelerar los procesos judiciales, puesto que simplifica la valoración del delito. 2. Al enfocarse en la responsabilidad objetiva, la pena se fundamenta en el hecho mismo sin tener en cuenta las motivaciones o el estado mental del autor. Y 3. En situaciones que involucran personas jurídicas, la valoración de la culpabilidad se torna compleja y poco eficiente, ya que carecen de voluntad propia. Al suprimir este concepto, se logrará una aplicación más efectiva del derecho penal en relación con las estructuras organizacionales. En consecuencia, esta teoría busca responder a las falencias del sistema penal colombiano, como lo es la ineficacia en el proceso penal, que conlleva a la impunidad, sin comprometer derechos fundamentales como el debido proceso, la justicia o la proporcionalidad. Con la adaptación de este novedoso sistema de responsabilidad objetiva, se establecerá un conjunto normativo claro y sólido para que se garantice su eficacia y legitimidad, lo que facilitará el acceso de la población colombiana a una justicia celera, restableciendo la confianza en la efectividad de su sistema penal que la ciudadanía ha perdido. En este sentido, solo se desarrollarán dos elementos del delito: la tipicidad y la antijuricidad. La tipicidad entendida como la exacta coincidencia de una conducta realizada por una persona natural o jurídica con la descripción legal del delito. La tipicidad tendrá dos aspectos conceptuales: el tipo objetivo, en donde se comprenderá el aspecto de la tipicidad por medio del cual se describen los ingredientes normativos que prohíben la conducta. Esto incluirá la conducta, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el bien jurídico, el nexo causal y el verbo rector. Y por otra parte, el aspecto subjetivo, que encerrará la culpa, el dolo, y en este punto es donde se abordará la culpabilidad. Como aspectos innovadores, pretendimos plantear que por conducta se entenderá cualquier acción u omisión llevada a cabo por un individuo de la especie humana. Esto incluye todo tipo de comportamiento, reacción, así como procesos mentales y psicomotores que se manifiesten en el plano metafísico, produciendo un cambio en el mundo exterior y que al hacerlo tenga relevancia jurídica, vulnere un bien jurídico tutelado y que se ajuste a los parámetros definidos por el marco normativo. Sin embargo, en esta teoría la conducta no se limita únicamente a las acciones u omisiones de las personas naturales, sino también abarca acciones o omisiones atribuibles a personas jurídicas. Estas tendrán responsabilidad penal cuando por medio de sus órganos, empleados o representantes y en ejercicio de sus funciones lleven a cabo actos o omisiones con el objetivo de beneficiar a su organización. En este sentido, la conducta de la persona jurídica tiene por finalidad proteger bienes jurídicos tutelados, como también fomentar la responsabilidad organizacional. En nuestra teoría también existirán cuatro tipos de culpas, entendiendo que la culpa es la falta de previsión o diligencia que genera un daño o pone en peligro un bien jurídico protegido. Las cuatro culpas que nosotros ponemos en nuestra teoría es la culpa imprudente o temeraria, que acontece cuando un sujeto entiende el riesgo de su conducta, pero confía en que no se materializará. La culpa negligente, que es cuando el sujeto pudo haber previsto el resultado, pero no actuó debidamente, omitiendo el deber de cuidado.
La culpa por impericia, cuando el sujeto activo carece de conocimientos, y la culpa silenciosa, exclusivamente para un sujeto activo que sea una persona jurídica. Esta culpa se evidencia cuando una organización omita el cumplimiento normativo generado. La antijuricidad, por su parte, se dará cuando se reúnan los requisitos de la tipicidad y se procederá a determinar la antijuricidad. El segundo elemento del delito es la antijuricidad. Se define como la ejecución de una conducta previamente tipificada por el Estado que carezca de causal de justificación. La antijuricidad se definirá en dos: la formal, que es la violación de la ley y la ausencia de causal de justificación, y la material, que implica la efectiva lesión o puesta en peligro del bien jurídico. Las causales de la justificación de la conducta serán cinco puntualmente. Una de ellas será la legítima defensa, cuando se apele un bien mayor en el cumplimiento de algún deber constitucional, o cuando se alegue la legítima defensa a favor de un tercero. En esta, el sujeto activo interviene para proteger a una persona que está siendo víctima de algún delito, siempre y cuando su acción defensiva sea proporcional para repeler el ataque. En esta teoría también se plantea una autoría puntual para las personas jurídicas. Esta se llamará autoría corporativa, que es cuando se reconoce la responsabilidad penal de una persona jurídica como un sujeto activo. En conclusión, esta teoría plantea unos nuevos elementos del delito y anula otros elementos, esto con el fin de poder brindar celeridad a los procesos judiciales y poder ver si con esta se puede cambiar y replantear cómo está funcionando nuestro sistema penal en la actualidad. A su vez, pues creamos algunos principios relacionados con la responsabilidad objetiva, porque pues como planteamos en la teoría que desarrollamos, eh, creemos que al hacer esta teoría de una manera un poco más simplista, por así decirlo, reducirlo a solo dos elementos dentro de la teoría del delito, la efectividad o la eficacia en los procesos penales pues va a ser mayor. Entonces dentro de los principios con los que iniciamos este código tenemos el principio de humanidad, que fundamentalmente pugna por la plena aplicación a los derechos humanos, dado que Colombia pues es un Estado social de derecho, donde prima la dignidad humana y el respeto de los derechos de, de los ciudadanos, de los derechos fundamentales de los ciudadanos. El principio de legalidad, que pues está muy claro, el principio de proporcionalidad, el principio de igualdad, el principio de responsabilidad objetiva que estaba mencionando hace un rato, relacionado con que en el análisis de la conducta solo se tendrá en cuenta el resultado causado, la antijuridicidad y la adecuación de la conducta a la norma, o sea, la tipicidad. Y nosotros pues proponemos que la intencionalidad, y acá se menciona en este principio, que la intencionalidad del autor solo será relevante para la imposición e individualización de la pena. También incluimos otros principios como el non bis in idem, el principio de lesividad y retroactividad de la ley penal, favorabilidad a función de la pena, incluimos los eximentes de responsabilidad. Algunos de estos artículos pues están inspirados en algunos códigos latinoamericanos, como el Código Penal chileno, el Código Penal peruano y el Código Penal propiamente colombiano. Sin embargo, pues agregamos algunos temas relacionados, por ejemplo, con las penas a imponer a las personas jurídicas. Por ejemplo, incluimos dentro de nuestro artículo 15 que existen unas penas para las personas naturales, como la prisión, los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador, esto para el enfoque restaurativo, pero también pusimos como pena la cancelación de la personería jurídica para las personas jurídicas propiamente dichas, la suspensión temporal de la actividad económica empresarial también para las personas jurídicas, porque pues esta teoría incluye la responsabilidad penal de este tipo de personas. Y finalmente incluimos algunos artículos relacionados con el respeto de la autonomía y dependencia de la jurisdicción especial indígena, el enfoque restaurativo,
la responsabilidad penal de las personas jurídicas públicas y privadas, algunos elementos a valorar para el momento de la individualización de la pena, donde para nosotros se deberían valorar condiciones como las condiciones socioeconómicas de la persona, su nivel educativo, arraigo cultural y sus condiciones particulares como pues, propias para el caso colombiano, como haber sido víctima de la violencia, entre otros. Muchas gracias.